Víctor. Beto. Órale, no sales así. Tenemos que hablar de la película más importante, la película más grande de este año. ¿La más grande o la más larga? Y por eso he venido por ustedes. Porque si la más larga te interesa, Beto. ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿es una misión? Eso es lo que se le adjudica a Marvel, exceso de chistes, seriedad, regresen al punto. Ok. Una película. ¿Estás dando boletos para algo? No, estoy rifando lugares para que estés en primera fila de la paliza más grande que vas a ver este año. Te lo acabas de ganar, cabrón. Y que la va a recibir Beto, claramente. Ni madre. Bueno, perderemos amigos en el camino. Madre, ve mis 5 gemas, güey. Me falta una nada más para terminar de partirte el culo. Digo, la madre. Ay, sí, como si eso arreglara. Iré a buscar a otros colaboradores. Se fue. Bueno. Sigamos hablando de Aislinn Derbez. Creo que no le gustó. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you ain't heard nothing. Goodbye. Esto es Toma 3, Don't cry. un podcast de cine. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. En esta ocasión, desde estas bellas instalaciones naturales, los saludamos. Marco Antonio Santiago. Roberto Chévez. Y Víctor Hernández. Me da la impresión de que teníamos un cuarto integrante. No. Yo lo único que veo es Un montón de polvito aquí junto. Aquí. Ajá. Pero bueno, vamos a estar hablando hoy de una película de la que tal vez han escuchado. Ajá. Puede ser, en los últimos días. Sí, ha cobrado cierta notoriedad. Con cierta notoriedad, y en este podcast pues nos gusta hablar de películas para recomendarlas y que vean cosas que no han visto, etcétera. Entonces vamos a hablar de... Le das muchos rodeos. Este año era la película más esperada y creo que es el momento de que hablemos de Infinity War. Infinity War, Vengadores. El Marvel Cinematic Universe La al tercera. fin llega a su culminación. Sí, la tercera entrega de Avengers De esta y fase. es como que el pináculo de o sea, son 10 años de trabajo finalmente convertidos en una película terriblemente esperada, enormemente anticipada, ya burlada, ya troleada, ya memeada. Ajá, convertida en absolutamente todo y a la que una gran cantidad de personas, entre las cuales me incluyo, entraron al cine a ver con cierto temor, con cierta cantidad de precaución, pensando en que no había manera de que 10 años de preparación tuvieran una buena culminación en el cine. De que un proyecto tan grande tenía que decepcionar a alguien. Sí. No, yo no lo creía así. Había gente que lo creía. No estoy mencionando que todo el mundo lo creyera. Estoy diciendo que incluso los rusos, en declaraciones anteriores al estreno, ya habían dicho que era una película que no podía satisfacer a todo el fandom. Que la cantidad de expectativas que estaba generando, la cantidad de hype que venía arrastrando, no iba a poder ser justificada, que el estudio les exigía muchísima publicidad, muchísimo material alusivo, que les exigía que estuvieran revelando escenas y que los trailers estaban spoilereando una gran cantidad de escenas de la película, y que basado en esto era muy complicado que pudieran presentar un proyecto completamente sorpresivo y completamente innovador. Ellos mismos como que nos acomodaron al respecto, pues. De hecho, era una de las predicciones que teníamos al inicio de este año. Creo que tú mismo hiciste esa, Marco, sí. que íbamos a llegar al hartazgo de las películas, y no superhéroes, quizás sí, de Marvel. Lo que dijo Cameron, ¿no? O sea, Ajá. de que con esto llegamos al hartazgo de las películas y que de aquí el mundo va a empezar a girar en otra dirección, que esta es la culminación tanto narrativa como publicitaria del concepto. Y sin embargo, la primera película estrenada en febrero incluso de Marvel, pues como que echó abajo esa predicción porque se convirtió en la quinta más taquillera en la historia, y luego esta le desplazó rápidamente no solo a Black Panther, sino a los Vengadores mismos, y va camino a ser a desplazar a otras películas
igual de taquilleras. Sí, pues es la película más redituable de Marvel en este momento. La franquicia de Marvel Cinematic Universe es la franquicia más redituable en este momento. Y aparte, se lleva por prácticamente el doble de ganancias a su más cercana competidora, que es Star Wars, o sea, como concepto de franquicias, ¿no? O sea, tanto Harry Potter como la saga Crepúsculo, como la saga Rápidos y Furiosos, que son sagas multimillonarias, no están ni siquiera cerca de la saga. En cuanto a ganancia de dinero, Marvel se los llevó. En cuanto a número de películas, la única que lo supera es James Bond, que tiene un mayor número de películas. Es la única de las grandes franquicias, porque sí hay películas que tienen más, pero que no figuran en este Olimpo de las grandes producciones multimillonarias, ¿no? Y de hecho, o sea, solo como para comparar, que ya sabemos que es un blanco fácil, pero las películas del universo cinemático de DC, la Liga de la Justicia, obtuvo cerca de 630 y tantos millones globales en todo el tiempo que estuvo en cartelera. Y Infinity Wars lleva ya unos 650 millones tan solo en su primer fin de semana globalmente, ¿no? En todo el mundo. Y no se ha estrenado en China. Entonces, en donde se ya en China creo que ya fue también el mayor estreno en la historia en China. Fíjate, pues ya está, entonces. Bueno, teniendo en cuenta que son como un mercado de 1,000 y tantos millones de personas y que China solo acepta como 18 películas extranjeras al año, ¿no? Sí, el hecho de que entre el universo cinematográfico es importante. Aquí creo que lo que convendría es nuestra impresión inicial para que la gente sepa exactamente de qué pie va a cojear este podcast, si es que lo quieren ver así, y si es que les interesa oír el resto de nuestra conversación. Tendría que hablar a título personal como fan. Es una película que a mí me dejó enormemente satisfecho. Salí muy contento del cine. Como tenía mucho tiempo que no salía contento del cine de una película de esta catadura, ¿no? Y que hubieras estado esperando tanto. Ajá, y que aparte yo personalmente había estado guardando durante muchos años, pues, o sea, sí debo confesar que desde las épocas en las que veía al hombre increíble Lou Ferrigno haciendo películas en la televisión con un Thor cubierto con una cobija peluda, soñaba con que algún día habría grandes producciones de Marvel y verlas convertidas en realidad me parece a mí por lo menos enormemente satisfactorio, me da mucho gusto, pues. Pues, si les parece, hagamos, para no perder la costumbre, una ligera reseña. No. Probablemente ya todos sepan. Yo planteé mi posición y exijo que este podcast plantee la posición de sus otros dos integrantes. Muy bien. ¿What? Que te pongas tu guantelete, Thanos, y me digas qué opinaste. Yo la verdad, híjole, quisiera reservarme un poquito en ese sentido porque creo que si algunas personas saben quién soy y me encuentran en la calle, me van a querer asesinar, cabrón. Perfecto. ¿Tú, Vic? Tú primero, Vic. Bueno, igual alguien no llega hasta este punto del programa y ya. Puede ser que no, o puede ser que sí. No, a mí también me gustó mucho. Me fascinó también mucho la reacción del público con quien compartí la sala del cine, que se notaba que estaba completamente involucrado con todo lo que los rusos habían preparado de momentos climáticos, emocionales y de emoción, pues, de entusiasmo. Entonces, fue una de esas experiencias en cine en el que no solo la película como tal te entretiene y te divierte, sino también compartes una cierta emoción con el público que está en la sala. Sí, mira, a diferencia, yo enviaré este mensaje y con este mensaje un saludo a uno de nuestros fieles escuchas, que es Carlos Sandoval. Saludos. Que él decía precisamente que le había preferido ir a una sala de cine un día feriado y a las 10 de la mañana, precisamente para ver la película sin absolutamente ningún niño pateando su asiento ni lanzando gritos de que quiere meterse a la pantalla. Tengo mis dudas de que lo haya logrado hasta ahora. Dice que sí, que curiosamente pudo ir a una función con poca gente, pero el asunto es, yo sí
continúo reivindicando esta experiencia del cine en la sala cinematográfica, con todas las incomodidades que esto pueda significar, ¿no? Con niños berreando, con personas hablando, prendiendo su celular y echándote la luz en la cara. Con aromas del lunch. Ajá. Con alguien que decide comer chicharrones ahí junto de ti. Esta película ha conseguido lo que muchas otras grandes películas en el cine antes consiguen y que significan el éxito o el fracaso de las franquicias, dependiendo de en qué medida lo consiguen, que es involucrar emocionalmente a una gran cantidad de gente. Los rusos apelan a cosas muy, muy, muy sencillitas, pues. Creo que arrancaríamos diciendo que Infinity War no es una película de enorme profundidad, no es una película pensada para llegar a públicos muy selectos, no es una película que tenga algún lenguaje arcano, secreto, solo para iniciados. Es, dentro de todo, un blockbuster bien hecho, un blockbuster a la usanza Spielberg, a la usanza Cameron, a la usanza incluso en sus mejores momentos Ridley Scott. Es un blockbuster que intenta meterte en una historia emocionante, contarte una aventura con un enorme villano y una gran cantidad de superhéroes, que representaba la culminación de 10 años de trabajo argumental. Sí, en ese sentido yo justamente la sentí como si fuera un momento climático de 2 horas y media, que había venido construyéndose a partir de las otras 18 películas que le antecedieron. Sí, pero por ejemplo, ¿estás de acuerdo en que la película tiene varios de esos momentos emblemáticos del cine, onda Sam Neill y Laura Dern volteando a ver a los dinosaurios por primera vez, esta escena en donde el mismo Sam Neill le gira la cabeza para que volteen a ver un dinosaurio en la distancia, este momento magistral, por ejemplo, desde el punto de vista de la narrativa del cine, en el cual DiCaprio se abre paso a la carrera en un Titanic lleno, está hecha precisamente con una gran habilidad de manipulación cinematográfica, y la película tiene muchos de estos momentos que a lo mejor si estás en ánimo troll dices, ay, pues es que es lo mismo, ¿no? Es que mostrar la muerte dramática de alguien y apelar a los sentimientos más baratotes y todo esto parecería como natural, como el reproche que se le puede hacer, pero es una película que no tenía otras pretensiones más allá de... Hemos construido un universo de cómics. Hemos tratado de darle a la gente un atisbo de lo que significa el universo Marvel para los fans de los cómics. Y pues aquí está. Échenle un ojo. Me queda la impresión de que en ese sentido los rusos se anotan un gran éxito, pues se anotan un éxito superior incluso al que tiene el director de Joss Whedon con la dirección del primer Avengers. Me parece que esta película es en ese sentido superior a Avengers, con todo y que Avengers está muy bien rankeada y muy bien considerada como una película de superhéroes, ¿no? Y si te fijas, se basa en elementos muy parecidos narrativamente hace un momento que lo podríamos comparar, se basa en elementos narrativos muy parecidos a los de la Liga de la Justicia. La reunión de los superhéroes, el villano que se abre paso a través de ellos como cuchillo en mantequilla, juntando absolutamente todos los objetos de poder que necesita para obtener un poder máximo. Al parecer es la misma anécdota. Un villano muy poderoso, venido de otro mundo, al parecer indetenible, va obteniendo objetos de poder mientras los superhéroes se ven incapacitados para detenerlo. Al final los superhéroes se reúnen en un último intento y en un último asalto cuando el personaje mega poderoso ya ha obtenido todos los objetos de poder y está en el momento de llevar a cabo sus planes maléficos. Es esencialmente, yo diría que esa es la anécdota, ese es esencialmente el argumento básico de ambas películas y la demostración de lo que los rusos son capaces de hacer comparado con lo que Snyder y Whedon son capaces de hacer, deja muy bien parados a los rusos. Pues yo entiendo que no es una obra exclusiva de ellos, pero enseña que tienen una manera de narrar que engancha y sintoniza muy bien con las emociones del público. Sí, pues. Claro. Por supuesto, esta es una película que está apoyada sobre todas las otras películas del mismo universo que fueron estrenadas hasta ahora,
Pero es que tampoco es que sea eso un regalo en sí mismo, ¿no? Puede considerarse, de hecho, un reto hacer que todos esos personajes que ya tienen un cierto tono en cada una de sus películas, que ya tienen pues una personalidad, que ya tienen incluso marcas musicales, sean integrados de una manera... pues de una manera funcional en una peli. Y aquí no solo es funcional, termina siendo una manera eficaz y entretenida. Fíjate que a mí eso no se me hace tan complicado. O sea, ya como cada personaje y como cada grupo de personajes tiene su tono, su personalidad, ya su construcción, incluso el microuniverso en el que ellos se mueven dentro de este gran MCU. Pues nada más los vas colocando y a la hora de mostrarlos al espectador, pues vas dándoles esa tonalidad que ya tienen, ¿no? Lo difícil, pues es obviamente la integración, ¿no? O sea, ya o sea, a la hora de irlos colocando, queden colocados de tal manera que sea una montaña rusa para el espectador, ¿no? Ahora, bueno, aquí me gustaría dar mi primer punto de vista. Pues yo quiero llegar a este programa diciendo que pues a diferencia de otros programas, pues no vengo preparado, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que es una decisión totalmente personal el haber ido a ver la película sin haber visto prácticamente ningún tráiler, sin haber tratado de evitar todos los spoilers sabidos y por haber, hasta los fake spoilers que había por ahí. Fue muy difícil. Sí, exacto, pues lo logré de algún modo y incluso teniéndolos ustedes como compañeros en algún programa donde se ha hablado ampliamente de las expectativas de algo como esto. O sea, traté de gritar en mi interior cada vez que ustedes hablaban y no escuchar el programa y evitar a toda costa cualquier spoiler que pudiera venir, ¿no? No solo para esos temas, me imagino, porque... Bueno, ya no, por favor. No, pues digo, en general. Sí, o sea, incluso no fui a ver Black Panther. Fíjate. No la he visto. Entonces, pues bueno, y después, bueno, cada vez que venimos a un programa, pues digo, pues hay cierta preparación, ¿no? Hay que ver ciertos detalles que no están tan a la mano como para indagar un poco y de tener que darle a alguien que nos escuche, ¿no? En este caso tampoco lo hice, o sea, quiero dar mi opinión como de un espectador común y corriente literal que ni siquiera pertenece al fandom, que ni siquiera pertenece a absolutamente nada, ¿no? Entonces, punto de vista, pues. Entonces yo por ahí me quiero ir en esta ocasión. Y empezando así, qué basura acabo de ver en el cine. No es cierto. O sea, yo creo que hasta el momento esta es la mejor película del MCU, por mucho. O sea, creo que está muy lejos todavía la primera Avengers todavía está muy lejos de esta otra, aunque previo a esta era, creo yo, la mejor que tenían hasta el momento. Y pero ¿por qué? Porque creo que la primera Avengers simplemente cumplió trató de cumplir con el espectador promedio y trató de cumplir con el fandom, ¿no? O sea, en un sentido de vamos a hacer una película de superhéroes donde no hay mayores riesgos ni mayores implicaciones dramáticas, ¿no? O sea, aquí no muere nadie, simplemente hay un montón de trancazos y a la hora de la hora pues todos se divierten, ¿no? Y en esta última, pues bueno, los riesgos son aún mayores, también teniendo en cuenta que es un proyecto que se ha venido construyendo desde hace 10 años. O sea, ya lo dijimos en programas previos de las expectativas que surgían a partir de esta Infinity War este año, como la gran película de Marvel. O sea, sabíamos para dónde iba, sabíamos exactamente cuál era la apuesta de Marvel y sabíamos que no nos podían fallar. O sea, ¿por qué? Porque han tenido un tiempo impensable dentro de los tiempos de producción cinematográfica para construir un universo como tal, ¿no? Y llegar a reunir y conjuntar ese universo en simplemente una película muy climática de pura acción. O sea, no hay en realidad un planteamiento dramático de vamos a echarnos un discurso de media hora antes de ir a los trancazos, ¿no? O sea, aquí es, te cito dos cosas y vámonos directo a los trancazos. ¿Por qué? Porque ya el personaje está más que construido, sabemos cada uno de ellos lo que quiere, incluso el tema central de la historia de las gemas es algo que nos ha venido presentando desde hace como 6 o 7 películas. Sí. Entonces, todo eso ya lo entendemos de algún modo y pues lo que sigue es, pues vamos a reunir esto de tal modo que
tengamos un montón de screenings. O sea, los rusos se están llevando la mayor parte del crédito en este momento, pero creo que no son los únicos. O sea, les aseguro que todo el equipo de producción y todos los productores que están detrás de esta película se sentaron a ver la película muchas veces y les puedo asegurar que muchas escenas fueron eliminadas que costaron una lanísima. Y les puedo asegurar que muchas escenas que costaron una lanísima fueron agregadas a este último corte. Y pues bueno, finalmente el resultado es algo carísimo, seguramente. No tengo el dato de cuánto costó esta última película, pero seguramente es algo que se ha venido construyendo muy a lo Pixar. O sea, yo creo que es muy sobre la marcha, ir viendo si algo funciona o no funciona, si está pegando bien o no está pegando bien. Y a la hora pues el resultado es grandioso, porque estamos garantizando que el resultado va a ser grandioso, ¿no? Entonces, pues yo creo que yo salí del cine como mucha gente, ¿no? O sea, yo salí totalmente impresionado por lo que acababa de ver. No podía creer que Marvel pudiera llegar a estas alturas con una película 100% de acción. Sí. Es que, pero fíjate, ahí yo matizaría el hecho. A mí sí me parece que es un trabajo extraordinario desde el punto de vista meramente de lo que consiguen malabarear. Parecería que los personajes están allí, parecería que ya hablan solos. Sin embargo, incluso en universos más chiquitos, y me voy a remitir por ejemplo, al universo Nolan de Batman. Un solo creativo detrás, un solo conjunto de actores. Efectivamente enfrentaron la terrible pérdida de Heath Ledger, que era un personaje que probablemente hubiera podido dar más dentro de su saga, pero incluso en ese sentido la saga es desigual, la saga es dispareja y son solo 3 películas. Entonces estos tipos, por ejemplo, sí se colocaron un rasero, sí hay un límite. Tú tomas la peor película del universo Marvel, que a discusión de estos tipos del MCU, a discusión de los fans, puede ser Hulk o Thor Mundo o Dark World o Iron Man 2. Por ahí está como entre lo peorcito, probablemente el primer Capitán América, que es muy anticlimática, es muy como, no tiene un momento clave interesante, y de hecho tiene la crítica de que el héroe mata más gente que el villano. Sí. Entonces, entre esas cosas estaría como lo peorcito, y sin embargo tiene un tono, tiene una manera de crear y tiene una manera de asignarle a los personajes una importancia, y a partir de allí el universo crece en una dirección. A mí me queda la impresión de que los rusos de hecho tenían ese problema que de repente muchos creadores que dicen: yo ya tomo un personaje que está escrito y tengo que respetarlo, tengo que mantenerlo en su esencia, ven como complicación. Estás encadenado al trabajo de alguien más. Es decir, todo el mundo sabe cómo es Spider-Man, todo el mundo sabe cómo es la relación entre Spider-Man y Iron Man, todo el mundo sabe cómo es Iron Man. Meterlo, por ejemplo, como riesgo a Iron Man, al Doctor Strange, a Star-Lord y a Spider-Man en una sola escena, sí me parece un enorme éxito desde el punto de vista narrativo, porque ninguno de los personajes pierde importancia y la escena funciona. Sí. Y son personajes que todos queremos, o bueno, que todos los que apreciamos el universo queremos y respetamos y nos gustan mucho, y queremos que tengan un momento protagónico. Y yo estoy seguro, si hay fans de Iron Man, no dicen: Doctor Strange sonseó a Iron Man, ¿no? Y si eres fan de Star-Lord, en ningún momento dices: uy, no, hombre, Star-Lord le barrió a Iron Man, o viceversa, ¿no? Iron Man se comió completamente a Star-Lord. Cada personaje tiene su momento de peso y su momento de triunfo, y también tienen su momento de tragedia y su momento de derrota, y están muy bien hilados. Yo considero que es un gran éxito, porque no es sencillo, y el hecho de que no es sencillo es que cosas como Rápidos y Furiosos no ha podido crear ese mismo sentido. O sea, tiene un personaje que en una película es de una manera y en la siguiente película es completamente distinto. Un personaje que es presentado como un villano terrible y en la siguiente película es el amigo de la familia que se sienta a comer con ellos. O sea, no hay consistencia ni siquiera en estas sagas extrañas, ¿no? Y no hablemos de otras. Hay otras películas que no lo han conseguido, que las vemos como elementos individuales, pero no han podido conseguirlo. No hablemos del peor ejemplo en esta circunstancia, que es el universo DC, en donde los personajes ni siquiera tienen mucho sentido dentro de la misma película. O sea, a lo largo de la misma película no pueden ofrecer continuidad. Y algo que me parece interesante en ese tono de Infinity War es que
sí nos da lo que ya esperábamos que nos iba a dar. Ujú. Y es algo que va en contra de lo que parecía ser una tendencia en los grandes blockbusters, que era romper tus expectativas, ¿no? Lo que había estado haciendo, por ejemplo, Star Wars, Ujú. ¿no? Incluso un poco Jurassic World por ahí. Porque parecía que esa era la solución fácil cuando estábamos enfrentados a una obra que mucha gente ya tenía esperada desde hace mucho tiempo y que entonces se volvía predecible. Por tanto, los directores decidían, bueno, vamos a girar aquí y aquí y ver que el público sepa que nosotros sabemos qué es lo que está esperando el público y no se lo vamos a dar, o no de la forma en la que ellos quieren, no sé qué, ¿no? Pero no, los rusos nos dan exactamente lo que estábamos esperando y lo hacen muy bien. Ujú. Sí, aparte tenían elementos como muy populares, ¿no? Esto es creo que lo más llamativo de la película. Una gran cantidad de gente tenía dentro del cine como ninguna idea de qué era lo que iba a ver, ¿no? O sea, iba viendo, iba escuchando las gemas del infinito y muy en el fondo de su corazón, alerta de spoiler, por si alguien no ha ido a ver la película, váyala a ver antes. ¿A Pero poco alguien no la ha visto? igual y hay alguien que no. Puede ser, pero Este, bueno, sí vayan la verán porque Thanos es un ser súper poderoso que adquiere las gemas del infinito y pelea. Lo que está esperando el público, según yo, en una buena proporción, es la derrota de Thanos. Vamos a ver a los Vengadores y a los Guardianes de la Galaxia y al Doctor Strange y a Spider-Man brincándole en montón y tras un momento melodramático así climático, vamos a ver a los Vengadores ganar. Este es el primero y más importante de los matices de la historia. Quienes conocían el cómic sabían que esto no iba a ser tan fácil. Quienes tenían ya una alerta de cómo iba la historia sabían que Thanos no iba a caer nada más por la reunión de unos buenos personajes como cayó Loki o Ultron. De nos le echamos encima, lo golpeamos y entonces se rompe. Que esto probablemente no iba a ocurrir con Thanos. Eso es lo primero. Lo segundo es algunas personas ya lo discutieron. La película de Avengers 3 no debería llamarse Infinity War. La película de hecho debería llamarse Thanos. Ese es el primer gran éxito que se nota. Los tipos llevan efectivamente como una sombra construyendo al personaje de Thanos. Pero en esta película nos lo soltaron de sopetón, nos lo mostraron como un personaje complejo, como un villano mucho más allá de lo que habíamos estado viendo o de lo que estamos acostumbrados, aunque en una discusión de mensajes que teníamos, les decía yo, ya van 4 películas al hilo en las que Marvel coloca un villano interesante en sus películas, pues, o sea, Thanos es la cúspide de eso, pero Killmonger en Black Panther es un buen villano, Vulture en Spider-Man Homecoming es un buen villano, Cierto. Y Hela en Thor Ragnarok es un buen villano. Tal vez está un poquito desaprovechado por la tendencia de Waititi de hacer chistes hasta donde ya no alcanzan, pero Pero fíjate qué curioso, o sea, son villanos, siento yo a lo shakespeariano, ¿no? O sea, son villanos que son familia y resultan tener sus motores muy potentes claro. para defender a la familia y digo, en su sentido muy oscuro y terminan compenetrándose mucho con el espectador, ¿no? Sí, pero eso es, por ejemplo, marca de fábrica de Marvel. La razón de muchas de las grandes peleas entre Jack Kirby y Stan Lee, o entre Steve Ditko y Stan Lee, era precisamente eso, que lo que de repente decían es, a ver, no entiendo, fulano, en este universo todo el mundo está emparentado, ¿no? O sea, ¿por qué los maestros de Peter Parker todos son supervillanos? ¿Por qué el papá de su mejor amigo es un supervillano? ¿Por qué su novia es un supervillano, no? O sea, ¿qué tranza? ¿No conoce gente normal? ¿Por qué los Vengadores, resulta que el hermano de uno es el supervillano que viene a matarlos y el mejor amigo de otro es otro supervillano? ¿Por qué están emparentados padres e hijos? ¿Por qué Magneto es el papá de Wanda y Pietro Máximo? No, o sea, qué extraña relación hay aquí familiarmente. Eso es algo muy del universo Marvel. Eso es algo que ha sabido rescatar Marvel de sus cómics base para colocarlo. Si es muy shakespeariano, es evidente que Stan Lee tiene una muy buena y muy sólida educación en ese sentido, que sí ha leído el tipo, tan ha leído que tiene un hermano escritor, Fritz Lieber,
que es un escritor de ciencia ficción Sí. pues, bastante conocido. No sabía que era su hermano. Es hermano de Stan Qué Lee. padre. ¿Sí? Ajá. Entonces, porque ese es el nombre verdadero de Stan Lee. Ah, Stan ¿sí? Lee Lieber, sí. Él se lo cambió súper. oficialmente, pero su bien. nombre es Stan Lee Lieber. Ujú, Es, ujú. es hermano de Fritz Por Lieber. eso, Entonces, por eso a él no lo sorprendió ver una nave espacial mientras conducía el camión. por supuesto. Por O sea, supuesto. entonces, ese es el chiste, pues. O sea, los villanos de las últimas 4 películas han sido villanos interesantes. Más o menos han sido aprovechados, pero han sido villanos interesantes, que era algo de lo que estaba cojeando Marvel. En esta película vemos un villano con el que el público incluso se identifica. Sí. Hay un villano que la gente, hay un sector del público que quiere que gane y que se siente relativamente feliz de que haya terminado triunfando en su La empeño. verdad es que El sí. no Empire Strikes Back. Ajá, Oh, sí, sí. yeah. Ah, bueno, claro. Y mucho tiene que ver, yo creo, con la caracterización que hace Josh Brolin de este personaje. Digo, está escrito con intención de que tenga motivaciones más allá de ser malo por ser malo. Tiene alguna lógica interna a lo que él mismo dice. Y donde yo creo que quizá queda no tan pulido es precisamente en la forma en que nos narran la relación con su hija, con Gamora, y que termina siendo uno de los núcleos emocionales de la historia, o al menos que se pretende que sea uno de los núcleos emocionales. Y creo que era porque habían tenido muy poco tiempo de desarrollar a ambos personajes, ¿no? Como que Gamora no había sido tan desarrollada en las películas de Guardianes de la Galaxia como lo había sido Star-Lord o hasta Raccoon. Y ahora Thanos necesita involucrarse emocionalmente con alguien. Es con Gamora, pero como la película necesita tanto tiempo para tratar a tantos personajes al mismo tiempo, tiene una limitada cantidad de escenas para crear una relación muy sólida y fuerte con ella, como para que después nosotros sintamos el golpe de que la tenga que sacrificar para obtener sus fines, ¿no? Entonces, yo fíjate que ahí sentí que es donde quizá le faltaba un poquito de fuerza a esa parte del villano. Sí. Digo a esa parte porque en general todo lo demás me gustó muchísimo y disfruté hasta, no sé, hasta las poses que tomaba poniendo una pierna sobre una piedra así para sentirse poderoso, los pequeños movimientos gestuales que el CGI logró recoger tan bien. Que ahí fíjate que no sé hasta qué punto, porque creo que está como instructor el asunto, no sé hasta qué punto tiene que ver Terry Notary, ¿eh? Porque Terry Notary es instructor de todo Sí, sí, de asunto de coreógrafo. CGI, es coreógrafo y todo, y creo que él tiene muchísimo que ver en hacer sentir extraordinariamente orgánica Sí. el movimiento. O sea, Thanos es un personaje que te crees, Ajá. se mueve de una manera muy interesante o sea, su CGI no está recargado. Si te fijas, es otro lugar en el que coloco la comparación con el Steppenwolf de Liga de la Justicia, que es un personaje muy pobremente animado, que siempre está como Sí, poniendo caras y como haciendo que gestos sí, muy raros. Como si viniera de un videojuego Ajá. de los 2000, ¿no? Ajá, Así. y entonces de repente como que nunca lo ves como un verdadero villano criatura, ¿no? Sí. Es como un villano, ok, es claramente una botarga contra la que hay que pelear, ¿no? En ese sentido Thanos está como mucho más próximo. De allí viene creo que la única querella que yo tengo con la película, que es esa forzadísima aparición de Red Skull, al que colocan como un disque guardián, Ajá. y que yo no entendía hasta que veo la siguiente parte de la película y entonces digo, ya, los rusos no sabían cómo explicar, creo que les costó trabajo escribir esa escena, no sabían cómo explicar el conflicto emocional entre Gamora y Thanos. Thanos, claro. Y por eso está Red Skull allí, para decirle al público, Sí, claro. es Tiene que que ser. en realidad te ama, tu padre te ama. Es la única razón por la que Red Skull está allí, Sí, porque sí. no tiene ninguna otra gracia. No. Creo que no se atrevieron a pintar una escena que hubiera sido muy intensa y con pocos diálogos entre Thanos y Gamora. Ajá. Pero la escena es muy elocuente, ¿no? O sea, La digo, escena es muy elocuente, pero finalmente- requiere la explicación de Red Sí, Skull. sí, estoy de acuerdo, pero pues finalmente Thanos llora, o sea, Sí. digo, estamos spoilerando todo, me vale, Sí. No, yo- pues ya ya todo el lo mundo la vio, sabíamos, obviamente. Hasta gente No, que y- yo no sospechaba que a estas alturas ya la habría visto, Ajá. ya la vio. Ujú. Entonces, yo creo que la escena está muy bien armada. O sea, es justo ahorita lo que decía Víctor, de que tal vez no ha habido, a pesar de ser 19 películas, no ha habido tiempo suficiente para construir todo lo que quisieran, ¿no? Sí. Pero creo que hay cosas que han sido muy acertadas, como esa escena en particular. O Pero sea, ¿no te parece que ese- si hubieras quitado a Red Skull hubiera sido una escena grandiosa?
Sí, o sea, entre ellos dos nada más, Ajá, ¿no? sí. Sí, eso hubiera estado padre. Pero, ¿cómo sabemos que realmente Thanos ama a Gamorra? O sea, ya sí lo sabemos, pues. O sea, de algún modo ya ha quedado evidente cuando este señor viene y mata a la mitad de su familia, Sí. a la mitad del planeta, pero decide adoptar a una de las niñas, no sé si como un cargo de conciencia de lo Sí. que está pasando ahí. Particularmente en ese planeta, porque lo hacen todos, por cierto. No creo que vaya adoptando una niña en todos los planetas. No Creo que no hay evidencia de ello. parece hacerlo, ¿no? Tal vez dos nomás. Sí, exactamente. Entonces, pues él la adopta como su hija, ¿no? O sea, y ahí queda patente, ¿no? O sea, realmente tiene que sacrificar lo que más ama por una de las gemas, ¿no? Ajá. Entonces, pues digo, pues es algo muy valioso en ambos sentidos, ¿no? Y eso es parte muy impresionante porque una escena antes, bueno, un par de escenas antes, hemos visto que Gamora también ama a su padre. Sí, claro que le o sea, duele después de haberlo matarlo, pensar que en lo este había momento en el matado. que llega al planeta del coleccionista y todo el asunto y que está todo destruido, Nowhere, también nos muestran a Gamora llorando después de claro. matar a su padre. Hay quienes lo interpretan como es su rabia y su odio lo que le hace llorar, pero desde mi perspectiva no es así. Sí lo ama. Está O sea, interpretada es algo así. muy enfermo, pero muy humano al Ajá, mismo tiempo. O sea, sí. sí te crees que puedas estar en una situación así Sí. y tener sentimientos tan encontrados como me creó un asesino, Ajá. pero me crió, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, finalmente pero es mi me papá, demostró que sí, sentía sí, algo sí, por mí sí. y yo tuve que retribuirle sintiendo algo por él, Ujú. aunque no quisiera, ¿no? Ujú. Entonces sí, o sea, yo creo que eso es muy importante. O sea, yo creo que podríamos dedicar todo el programa solo a Thanos. O sea, Ujú. yo creo que él no solo es un villano, o sea, yo creo que es el mejor personaje de Marvel hasta ahora. O sea, en una sola fuerte película, declaración, en sí. una sola película Thanos, o sea, ni siquiera tiene su película de introducción, ¿no? O sea, ya había aparecido previamente, pero pues era un Pero ser era oscuro ya en lo una lejos. sonrisa, una sombra en una Exactamente, algo totalmente inverosímil, ¿no? Ujú. Un güey sentado en mitad del espacio en una En silla de asteroides, piedra, o sea, sí. ¿qué es eso? O sea, pero pues finalmente lo vemos en una construcción de 2 horas, un poco más, como un ser que es muy complejo, o sea, es un ser que parece más un humano que un extraterrestre, es alguien que tiene sus motivos, es alguien que a pesar de tener retorcidamente esta idea de que el universo se tiene que equilibrar matando a la mitad del universo, pero pues bueno, pues no es una idea reciente, ¿no? Eso yo lo he visto en películas y Malthusiana, e incluso en el Código Da Vinci, por ahí había una premisa similar, ¿no? Y es muy curioso. Al final, por ejemplo, vemos que Thanos es solo el reverso oscuro de personajes como Tony Stark. O sea, es un tipo que dice, yo tengo la razón y tengo la voluntad para hacer lo que los demás no quieren hacer. Pero en cierto sentido, o sea, a lo largo de una historia mucho Claro. más larga, hemos visto a Tony una y otra Sí. vez decidir qué es lo mejor para el Sí, universo sí. y no importarle la opinión de absolutamente nadie más. Lo que ocurre es que él es el héroe, tiene una Ujú. armadura brillante y siempre gana. Y por eso es que nos damos cuenta, o por eso es que no tenemos problemas Claro. con el asunto. Pero la visión de Tony Stark como un fabricante de armas que decide proteger al mundo, no le pregunta al mundo si el No. mundo requiere ser protegido. Él solo dice, el mundo requiere protección y esto Se la es por voy lo a que me dar. prepara. Ajá, eso la voy a dar. Y Thanos solo es un tipo que ha cargado un peso más grande, voy a proteger al universo Ajá. y para ello voy a hacer los sacrificios Sí. que se necesita hacer. Sí, protegerlo de sí mismo. Ajá. Entonces, Entonces es muy macabro. Debido a eso Mm. también es que es tan poética y tan potente la batalla, el enfrentamiento entre Tony Stark y Claro. Thanos y este diálogo de no eres el único inteligente en el mundo. O sea, sé perfectamente quién eres. sí. Es tan intenso, es tan emocionante. Cuando Pues. el mismo Thanos le da sus respetos a Tony Stark Ajá. al final. Le dice, espero que no te olviden. Es uno de los Ujú. grandes momentos de la película. Y Ey. yo, un segundo antes, cuando lo acuchillan, oí gritos en la sala de Es que cine. exacto, Te digo sí, que, sí, sí. o sea, es uno de esos Es- momentos sí, cinematográficos que te sientes muy orgulloso. Yo los vi en el cine con Tiburón, por ejemplo. Oía el ataque del tiburón y los gritos, o esta escena del barco hundido en donde de repente sale de la nada un tiburón desde tierra una tarrascada y gritas, o el momento en el que en el cine ves la mano de Luke Skywalker cercenada y a él derrotado por Darth Vader y la gente está gritando y llorando. Ese justo momento otra vez se ocurre aquí y es muy bonito verlo en el cine. Ajá, exacto. Y bueno, yo creo que quizá con la población particular que te haya tocado ver la película, fue una
experiencia ligeramente diferente. Si es que divides a las poblaciones en el grado de involucramiento que habían tenido con el Como universo Thanos, Marvel. decidiste dividir a la No, población en vivos y muertos. Porque, por ejemplo, yo fui a una función, sí, de sábado en la noche, pero pues ya la película llevaba 3 días estrenada, ¿no? A diferencia de ti, que fuiste el mero día de estreno, ¿no? Sí. Lo cual se infiere que probablemente la sala estaba llena de fans, ¿no? Sí, Entonces, de fans rabiosos. si lo midiéramos como por cantidad de suspiros ahogados que sacó la sala entera, estoy muy seguro que en tu sala hubo muchos más suspiros ahogados, en el sentido de que ocurría algo y todos... ¡ah! Ocurría algo y todos... ¡ah! Aparecía incluso Red Skull y todos... ¡ah! ¿no? Sí. Ajá. Cosa que igual en mi sala no sucedió tanto, pero igual sucedió, ¿no? Sí, o sea, no. de todos modos hubo muchos suspiros, sobre todo en la parte del final, que es casi un desfile para ver cuántos suspiros ahogados le pueden sacar a la Ajá, audiencia. sí, o sea, sí hay un momento en el que cuando empiezas a ver caer a los Ajá. héroes, empiezas a sentirte mal, empiezas a decir, no sea el siguiente, el mío. exacto. Que no, o sea, tengo mi quiniela, tengo a los que no quiero que se mueran y no los toquen, así, no se atrevan. Sí. Y algo que me gustó mucho y aprecié mucho de la película es que, a pesar de ser principalmente una película de acción, de todos modos se da el lujo no solo de presentarnos a muy buenos personajes, de mantener los personajes que ya habían sido construidos en pelis previas, sino también de meternos algunos elementos, algunos tópicos narrativos que le dan mucha más cohesión a la película. Uno de los que me parecieron más interesantes es el hecho de cómo muchos personajes se tienen que enfrentar a grandes sacrificios, tanto para mantener sus valores y mantener su ideología, como para obtener lo que quieren. Y la peli desde el principio prácticamente pone en esas circunstancias a personajes, ¿no? Cuando Thanos tiene en sus manos a Thor y amenaza a Loki con matar a Thor si es que no le da el Tesseract, ahí ya vemos una de las primeras opciones, ¿no? O sea, o matan a mi hermano, o a mi medio hermano, o renuncio a esta cosa que yo quería mantener como algo que me iba a dar poder, ¿no? Y vemos que muchos de los personajes que son presentados son enfrentados a ese mismo sacrificio, ¿no? A esa misma decisión. La Bruja Escarlata con Visión, Thanos con Gamora, Star-Lord con Gamora también. Está el Doctor Strange con su propia existencia. O sea, exacto. Sí, o sea, sí, ¿no? muchos personajes son puestos en jaque de sobrevivir o sacrificarse, ¿sí? O sacrificar algo. Y entonces fuerzas a los personajes a hacer una decisión, que es algo que se aprecia mucho de ver. O sea, no solo quieres ver a los personajes diciendo diálogos interesantes, ingeniosos y chistosos, sino quieres verlos tomando decisiones en escena, ¿no? Tomando decisiones que tú probablemente no sabes cuál va a ser, y que cuando te enteras qué es lo que decidieron, le da mucho más cuerpo al personaje y a la historia en general. Podemos pasar a el momento. Podemos pasar. ¿Así? Podemos pasar a lo que sigue. Al momento Es que cuando Rick hace pausa, siento yo que es silencio absoluto, por favor. Porque algo está pasando en el entorno, y no es el entorno de MCU, es el entorno de... Entorno real. Sí, ¿no? ¿Quieres hablar del final? O sea, No. A ver, Beto. Esos 3 programas más adelante, cabrón. Por eso, a ver, entonces dame material, porque yo pensaba evolucionemos a lo que esto implica para el universo Marvel, las fuentes de donde bebe, los cómics de donde sale, qué más pasa con Thanos. Así es, Con Thanos. ¿Con Thanos? Con Thanos. Pues sí, pasemos al final, ¿no? Sí, ya. Sí, ya. Pasemos a la horrenda escena de carnicería en donde estamos viendo, ¿por qué no lo maten? No, miren, o sea, yo creo que esta es, estamos siendo testigos en este momento de cómo se está reinventando por una vez más toda esta cuestión del blockbuster gringo, ¿no? Entonces, sí. A pesar de cuando creíamos que pues tal vez toda esa fórmula ya estaba gastada, de ir a llevar grandes públicos a la taquilla, con cosas ya más que probadas, pues ahora vemos algo que pues en realidad es darnos gusto a todos, pero yo creo que es un engaño.
O sea, yo creo que el gran problema de esta película, de Infinity War en particular, es que está pasando algo que sabíamos que iba a pasar, que nos da mucho gusto que esté pasando, pero sabemos que a fin de cuentas no va a pasar. Cruel. Sí, o sea, yo he platicado con muchas personas ya después de haber visto la película y nadie se cree el hecho de que haya muerto tanta gente. Nadie. O sea, no nos hagamos, o sea... Pero espérate, Ajá. ¿nadie se cree el hecho de que haya muerto tanta gente o de que hayan muerto tantos superhéroes? Sí, no, pues a eso me refiero. Digo, finalmente que muera tanta gente o que no muera, pues si no sabemos quiénes son dentro de la historia, pues nos da igual, ¿verdad? No O lo sea, sabemos. o Es sea, que ese es uno de los primeros argumentos. O sea, por ejemplo, quienes han leído el cómic, tanto Infinity Gauntlet como Infinity War y cosas por el estilo, saben que hay, por ejemplo, un aftermath. O sea, es así de sencillo. Ustedes tomen el cómic de Infinity War, de Infinity Gauntlet, del guantelete del infinito, y busquen la viñeta en donde hay una mano haciendo esto, el snap famoso. Si ves el cómic es de este ancho. Es que estamos Y hablando como de... un Estamos pulgar. hablando de más o menos como 300 hojas. Ok. Bueno, vamos a ponerlo así. El snap ocurre en las primeras 30. Ajá. No hay manera de que ese cómic sea justificado cinematográficamente hablando. Pero hay un aftermath inmediato. Habría una película súper melodramática y oscura en la que los personajes simple y sencillamente se enfrenten a un universo en donde los aviones están cayendo del cielo, los hospitales se quedaron sin enfermos o sin doctores, una mamá de repente empujando un carrito descubrió que su bebé ya no está allí y todo lo que esto implica, o sea, un mundo en caos y en este caso un universo en caos. Y también la vida misma, o sea, árboles y animales también se aparecen en el cómic, ¿o no? No, Ah, en el entonces, cómic parece que es solo un humanos. ataque directo contra la vida inteligente, Ya, al sí, parecer. sí, que igual en la peli, ¿no? Igual en la película parece Sí, yo que creo va por allí. Yo creo Bueno. que ahí les falló un poco a los rusos y a quien sea que esté detrás ahí de productor. O sea, esa parte pudo haber sido mucho más dramática. Sí, no, O esa sea, parte pudo haber sido pues, pesadillesca. totalmente Sí, ¿no? devastadora. A Pero- lo mejor lo que querían era decir, bueno, ya el público va a estar compenetrado con los motivos de Thanos Ujú. y esa escena final, Va a ser- que él está sentado en un lugar apacible, tranquilo, como él siempre hubiera deseado, con el balance, universo ¿no? en el balance Equilibrado, ajá. absoluto, no hubiera sido tan potente. Es su victoria, sí, o No, sea, y además se hubiera convertido casi automáticamente en una película de desastres. ajá. Claro. Y más bien el chiste era centrarse en los personajes Entonces, protagonistas. no sabemos hacia dónde Claro. va lo que sigue, pues no lo sabemos. Hay todo tipo de insinuaciones en este momento, pues la sugestión de, bueno, hay personajes que se van a quedar muertos, ¿no? Hay personajes que no van a poder resucitar. Si efectivamente en la siguiente película, con otro snap, todo vuelve a la normalidad, creo que va a ser anticlimático y podríamos pasar a hablar de eso. El gran temor de una gran cantidad de fans, me incluyo Claro. entre ellos, es, ya llegó hasta aquí, Sí. no puede subir. Simple y sencillamente Ajá. no hay manera de que suba. Y entonces eso significa que la siguiente película es peor. Va a ser Claro, la o Que sea, ya no, y que ya no, o sea, Y- eso te desanima un poquito como fan, es como, chin, ¿para qué voy a ver la siguiente? Si la Claro. siguiente va a ser para abajo, ¿no? Sí, no, pero es que es la naturaleza del cine. O sea, es obvio que esta película es climática. O sea, no, si pones algo más arriba, pues sería el verdadero clímax. Ujú. Y no lo creo. O sea, esto es el clímax y lo que sigue es el desenlace, ¿no? O sea, y digo, puedes seguir conectando historias, pero es muy difícil que en tiempos que se avisoran muy pronto en el horizonte llegue otro clímax de parte del MCU, ¿no? Ujú. O sea, eso no va a pasar. O sea, lo que sigue es, pues no sé, si ya quieran introducir a Capitana Marvel o algo así, no creo que dé los elementos como para O sea, decir, vamos todavía a lo que- llevarlos a algo más No, catártico. O sea, ¿no? mira, no, esa es mi perspectiva. Yo tengo una fe en este sentido, que es, ¿no se te ocurre que tal vez la próxima película nos enfrente a, sale, les vamos a devolver a su Spider-Man, les vamos a devolver a su Doctor Strange, les vamos a devolver a todos los nuevos, que aparte Sí. son los que tienen más Qué vida, curiosamente son los que se Ajá. murieron. y nos vamos a llevar a Ujú. los grandes? Ujú. ¿No sería esa la gran conclusión? Tal vez. Y o en sea, ese sentido, no saldríamos del cine diciendo, chin,
O sea, nos regresaron, pero nos quitaron. Ajá. No íbamos a salir indemnes. Sí, o sea, de esto no vamos a salir Pues sin sí, pero, marcas. pero mira, o sea, si eso llegara a pasar, Ajá. entonces, ¿qué va a decir el público? Ay, pues en la siguiente vuelven a resucitar estos otros. No, o sea, porque ahí sabríamos que son actores cuyos contratos ya están caducando exacto. también. Eso, Es que desde fuera del es un- cine, ajá, también está el es- detalle de la vida útil de Robert Downey Jr. como Tony Stark, güey, tampoco es tan larga ya. O sea, Claro. sí es un tipo que lleva 3, 4 películas retirándose. Ajá. Yo lo vi retirarse en Iron Man 3 y el personaje, pues, o sea, Sí, era se como supone. destruyó todas sus armaduras y el protocolo era limpieza y se iba. Luego lo vimos retirarse otra vez en Avengers 2, o sea, de ok, se terminó este asunto. Y luego lo vimos volver a retirarse en Civil Sí. War y pues Y en tratar de Spider-Man pasarle la regresó. estafeta a Spider-Man, Ajá, pero igual entonces no. ya lo vemos retirándose desde hace rato. Por lo que yo veo, Chris Evans también ya siente que cumplió su ciclo como Capitán América y también ya quiere irse por su lado. Aquí hasta parece que ya vimos irse a Jeremy Renner como Hawkeye. Ajá, ya ni o sea, sale. entonces, desde mi perspectiva, creo que ese es el lugar hacia donde puede salir este universo y dejarnos con un, no señores, la pelea con Thanos no nos dejó limpios. La pelea con Thanos sí va a dejar consecuencias. Y es que, o sea, tampoco podemos hacernos de la vista gorda y no tomar en cuenta que ya están anunciada una serie de películas donde está Spider-Man como una secuela, Los Guardianes de la Galaxia con una secuela, Que una bueno, secuela de no. Black Panther. Eso es muy importante. No nos guiemos por eso porque ya aclararon en Guardianes de la Galaxia 3 que probablemente Star-Lord, Gamora tengan menos importancia. Ya está anticipado que van a introducirse nuevos personajes, que hay actores contratados para tener a otros Guardianes de la Galaxia célebres de los cómics que van a aparecer en la película. Eso no sería tan inmediato en pero de cuanto todos a... modos se tendrían que trabajar el cambio de estafeta, Generacional y todo, exactamente, sí. ¿no? O sea, como que tampoco puede ser tan inmediato. Entonces, tú Entonces- ves desaparecer a Spider-Man de la pantalla. Sí, ves pero es desaparecer lógico a que Black no. Panther y dices, Es lógico pero que si no. ya tiene una película O anunciada. sea, son Entonces, personajes no creo que nuevos, vaya a o sea, desaparecer. y son personajes totalmente explotables en muchas Exacto, películas, ¿no? y- O sea, es imposible que este Spider-Man ya nunca más vuelva a aparecer. Es imposible que Black Panther, habiendo sido introducido apenas, pero ya no vuelva a consiguieron, aparecer. pero ya consiguieron el choque emocional, Sí, ese sí, es mi consiguió punto. choque Consiguieron el choque emocional, emocional sí, de que tú vieras a Peter Parker abrazarse de Iron Man y decir no me quiero ir, Exacto. y que eso se Que haya no es la- convertido en un bueno, momento no, climático. sí. de la No, película. no es la Sí, primera sí. vez que Spider-Man dice no me quiero morir. Ajá, sí. Sí, O sea, hasta eso siempre es lo ha dicho. consistente Sí, con sí, su sí. personaje. De todas No, sus no. películas lo dice. No, y en este particular, o sea, el que está haciendo Tom Holland es un personaje que creo que ha conseguido conjuntar uno de los grandes elementos del personaje de Spider-Man, de los elementos más bonitos, que es una fragilidad natural con una gran fortaleza. Ya se los había mencionado en la película de Homecoming, en donde hay un momento en el que Peter, atrapado bajo escombros, grita pidiendo ayuda, que es muy desgarradora, le llega inmediatamente al público porque no parece la actitud de un superhéroe, parece la actitud de una persona normal, de un niño, que está atrapado y que no puede hacer nada para salirse de ahí, y solo después vemos que recuerda que pues tiene grandes poderes y que eso puede ayudarlo a salir, pero su primera reacción es de gran temor. Claro. En ese sentido creo que Tom Holland ha entendido por la escritura que le han dado, ha entendido al personaje de Spider-Man y ha podido irlo haciendo evolucionar de manera interesante. Por eso la película en ese sentido, en ese momento, es tan interesante. Sí. Y para los que empezaron a quejar con que cómo es que se da cuenta de que se va a morir, eso está su sentido arácnido, Exacto. señores. Dejen de llorar, o sea, Por con que no supuesto. tiene lógica esa escena, porque todos los demás desaparecen Ajá. sin aviso y él no. Pues claro, es el hombre araña. No, además, esas escenas de muerte en particular, a mí me gustaron porque, a pesar de que son tan, digamos, automáticas y espontáneas, en el sentido que se los lleva el viento, tienen pequeños momentitos de conexión con otros personajes. Si se fijaron, había muchos personajes que pronunciaban el nombre de alguien antes de desaparecer, ¿no? Y como que marcan muy claramente la relación que tiene con ellos. El soldado del invierno dice Steve antes de desaparecer. Drax dice así como Quill, ¿qué está pasando, no? Igual, Groot, que suponemos que está refiriéndose a Rocket Raccoon cuando dice Groot.
y Spider-Man, que tiene su muerte tiene un momento mucho más con mucho más énfasis. Ajá. En la película, porque es una relación que está muy en el centro del universo cinemático de Marvel, Sí. en tanto Tony Stark es prácticamente una de las columnas o la columna principal del universo cinemático. Entonces, ahí quizá la parte fuerte emotivamente hablando no sea tanto ver a Spider-Man desaparecer, que sí es un poco fuerte, sino ver cómo afecta eso a Tony Stark. Bueno, sí, o sea, vemos al final de la película Ujú. no solo a personajes muertos, vemos a personajes devastados. Exactamente. O sea, Thor enfrenta la derrota, Ujú. Iron Man enfrenta la derrota. También son escenas muy muy de cómic. Eso es otra cosa de la que yo me siento muy muy feliz de poder asistir como simple espectador al cine. Yo me siento muy feliz de poder ver esas grandes escenas en las cuales un personaje se quitaba la máscara, se arrodillaba en tierra, Sí. golpeado, lastimado, con la armadura rota, con el traje desgarrado, y enfrentaba la derrota, pues que era como algo que los personajes a lo Liga de la Justicia, en las viejas usanzas sobre todo, nunca enfrentaban, ¿no? Así era como Superman combate al mal, derrota hordas extraterrestres y no se despeina. Y Marvel consiguió efectivamente darle esa dimensión humana. Estos son personas que enfrentan la tragedia, enfrentan la derrota y eventualmente, pues incluso caen muertos, ¿no? Todo esto aparte de la mano de uno de los creadores que más hizo eso por el universo Marvel, que es Jim Starlin, el padre de Thanos y el padre de la saga del Guantelete del Infinito, ¿no? Que es alguien a quien se menciona poquito en estos días, pero que es crucial para lo que acabamos de ver. O sea, Starlin es el gran mago del Marvel cósmico, del Marvel de las grandes sagas espaciales. Aunque no se nos olvide, también es el padre de la muerte de el segundo Robin en la historia, de la muerte en la familia, de ese Robin que murió por mayoría de votos telefónicos de los fans. Starlin era un tipo que estaba acostumbrado a hacer ese tipo de historias, que crea ese tipo de historias. Él es el autor de la muerte de un personaje que actualmente está muy olvidado, pero que es muy muy importante, que es el Capitán Marvel. Ahora vamos a ver a la Capitana Marvel, pero no vemos al primer gran superhéroe que porta ese nombre, que es el extraterrestre Kree Marvel, que es un personaje cuya muerte es emblemática en los cómics, porque aparte no muere en una batalla gloriosa, sino que muere de cáncer, rodeado de personajes, y que era una manera en la cual Starlin mismo confiesa, colocó en viñetas, en arte, el proceso que él vivió por la muerte de su padre. Starlin es en gran sentido una de las almas espirituales. Nosotros vemos a Stan Lee, al hombre, ¿no? Al gran creador de estos personajes, pero Starlin es otro de los espíritus que flota sobre Infinity War y que está un poquito en la oscuridad. No es tan mencionado, pero mucho de lo que vemos tiene que ver con la manera en la que él creaba cómics, o la que él crea cómics, pues. Claro, entonces ya nos sospechamos por los asuntos extra narrativos, extra cinematográficos, cómo va a ser la historia de la siguiente película, o al menos sabemos hacia dónde va a llegar. Sin embargo, de todos modos, hay cosas que son obvias, ¿no? Hay cosas que son obvias. Y sin embargo, de todos modos, pues nos queda la duda de, bueno, cómo van a hacer que lleguemos ahí. Sí. Y si va a ser efectivamente esa historia, pues tan entretenida como esta otra. Claro, bien entretenida. Mira, yo siento que para que la siguiente de Avengers sea muy buena, digo, no sé si al nivel de esta, pero para que sea casi tan buena como esta, tendría que haber estado, y creo que lo ha estado, en proceso de realización desde hace 10 años. O sea, yo siento que era una sola historia que se dividió en 2 películas, ¿no? O sea, el triunfo del villano en una película de 2 horas no es más que algo que ocurre como en el midpoint, ¿no? O sea, lo estamos viendo por ahí como a la hora, la primera hora, ¿no? O sea, no es ni siquiera que empiece en el segundo acto ahí, o sea, el punto medio de la historia es
pues el villano ya tiene todo en su control y no hay nadie que le venga a quitar los ese... héroes están desbalagados, lastimados o separados. Claro, o si acaso podría ocurrir hasta el final del segundo acto. Ujú. Y ya el tercer acto, el desenlace, pues viene ese... Que siento que si ocurre en ese punto, pues tiene que ser un Deus Ex Machina muy bien construido como para que sea convincente que de la nada salió el triunfo que estábamos esperando, ¿no? Marvel es el padre narrativo de los cómics del Deus Ex Machina. Debido a eso es que se han salido escritores y dibujantes de Marvel debido a eso. Aquí parecía que iba a estar, de hecho, personificado por el mismo Dios, llegando a salvar al ejército de Wakanda, pero no. Exactamente, entonces pues yo creo que sí nos va, digo, Capitana Marvel viene en su propia película, ¿no? Sí, o sea, se supone que tenemos Ant-Man and the Wasp a finales de este año. Que ocurre antes de los eventos. Que va a ocurrir, que es la explicación de qué pasó, por qué Scott Lang no está en esta historia, o sea, por qué no hay un Ant-Man en esta historia. Haciendo cosas más importantes. No, aunque todo el mundo dice, podría andar por allí, güey, chiquitito y golpeando extraterrestres, y lo que pasa es que no lo vemos. Claro. Marvel, de hecho, tiene como su propia película donde sí participa. Ajá, sí, o sea, vamos a ver que en esta escena de Wakanda hay varias criaturas que se cayeron inexplicablemente, y en realidad era porque una criatura de una micra de alto les pegaba poderosamente y las desgraciaba. Yo pienso que podría ir por allí. Sí, se supone que Ant-Man and the Wasp ocurre entre Civil War y justo antes de la llegada de Thanos, de la llegada de las hordas de Thanos a la Tierra. Y luego Capitana Marvel, que se supone que va a estar ubicada muy en el pasado, que está ubicada en los 90, es lo que dicen. Ok, y finalmente vendría este nuevo Avengers, luego, ya habiendo introducido a Capitana Marvel, o sea, ¿no? Parece ser que la Capitana Marvel va a ser como, tal vez... un poquito el juego de lo que hizo en la saga del Guantelete del Infinito en los cómics, va a ser un poquito lo que hace Adam Warlock. O sea, los tiros aquí van por muchos lados. Si alguien no quiere ser spoilereado sobre lo que puede ocurrir en el futuro, yo sugeriría que corte aquí el podcast. En sentido estricto no es un spoiler porque no sabemos. Porque no sabemos, pero una de las muchas teorías, hay gente que no le gustan las teorías. Ni la especulación. Claro, porque en una de esas le atinas y ya valió. Ajá, sí, o sea, resulta que Marco les echó a perder la película. Ajá, por ejemplo. No, venga, a ver. Sí, o sea, lárgate. Ya están spoilereando esta, ¿cuál es el problema? Spoileren lo que no se ha Por hecho. ejemplo, hay la sugerencia de que los superhéroes, de que los personajes en realidad no están muertos, sino que están atrapados en la joya del alma. Es obvio que no están muertos. Como medio se insinúa, no, pero o sea, la idea, si no están muertos, entonces ¿qué? Ajá. Y entonces medio se insinúa que Gamora o alguna versión del alma de Gamora está en la gema del alma porque tiene este diálogo con Thanos, ¿no? Sí. Al final. O sea, hay una posibilidad de que precisamente a partir de allí sea como el inicio. Es que tiene su propio nombre el universo que está dentro de la gema del alma o algo así, ¿no? Es como Soul. No me acuerdo. Además hay mucho sospechosismo con esto de que Doctor Strange vio 14 millones de resultados y resulta que en uno sí se gana. ¿Ya viste qué casualidad, ¿no? Ya viste como dice el meme, así. Eso significa que Doctor Strange vio 14 millones de veces la saga del infinito y no dio ningún spoiler. Claro que fue spoiler decir que ganó, que se gana una vez, güey. No, pero él dice, o sea, te está diciendo, en todas se pierde, güey. Eso es un spoiler, güey, para mí, güey. O sea, ¿quién dice que eso no es un spoiler, güey? En todas se pierde y en una se gana, pero no sabemos en cuál estamos. No sabemos cuál cayó. Sí, güey. Vamos a ver 14 millones de películas distintas, ¿eh? Exacto, güey. Podría ser. Digo, hay un momento en el que él le dice a Tony, por ejemplo, cuando se está despidiendo, es evidente que Doctor Strange sabe que va a desaparecer. Plan, a él no lo toma de sorpresa su desaparición, y él se gira y le dice a Tony, esta era la única manera. Eso significa estamos en el camino correcto de la salvación. No se pierdan la edición especial de Avengers Infinity War con 14 millones de resultados diferentes. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, uno de ellos, Thanos reforma a los Avengers. Es el nuevo primer Avenger. Sí, exacto. Sí, bueno, ese es un detalle muy interesante. O sea, yo a Thanos no lo veo como un villano. O sea, yo siento que como es un adversario, que es simplemente como en Civil War, lo cual creo que no cuajó bien. O sea, en Civil War pues piensan distinto los dos bandos y se enfrentan, ¿no? La verdad no se me hace tan fuerte el motor que hace que se enfrenten. Ajá. Aquí sí, o sea, creo que hay dos bandos.
todos los superhéroes sabidos y por haber, Ajá. y Thanos, ¿no? Thanos y su armada. Exactamente, entonces, que por cierto tiene elementos muy poderosos. Que por ahí. aparte es muy triste que se vayan tan rápido, o sea, eran personajes que merecían como su propia los iban a película, mencionar. pero o sea, por lo menos vemos 3 o 4 personajes anchos que se van porque el guión requiere que se vayan. Claro. No, y además no solo están interesantes conceptualmente hablando, sino también en su construcción visual, de movimiento. Ahí se nota que hubo un sí, te digo momento de que coreografía Notary bien tiene bonito. mucho que ver, estoy seguro que Notary tiene mucho Ajá. que ver con Y de- cómo se sí. mueven los personajes. Y como de diseño visual de los personajes, porque tú los ves ahí parados en las calles de Nueva York y dices, bueno, claramente son extraterrestres, pero no son botargas, ¿no? Sí Ajá. tienen como un cierto peso realista. Ajá. Ahí. Sí, está cañón, bonito, porque está bonito. Y hasta los cada uno- achichincles, que en cualquier historia es carne cañón, Ajá, aquí ¿no? vienen a hacer cosas interesantes. Sí, el mismo Mo, que es el único del que sabemos su nombre. Bueno, Sí, si Ebony son Maw. fan de cómics. Ah, bueno, sí, Se sabemos tienen los son de todos los sí, demás. sí, Black Dwarf, de Bonnie Maw, Próxima Midnight, Próxima Midnight, y Corvus grande, Glaive, sí, el del martillo. sí, el del martillote es Dwarf, Ok. Black. es Black Dwarf. Ya. Ajá. Exacto. Tienen como mucha presencia, ¿no? No son simplemente unos secuaces que hay que matar, ¿no? Tienen, bueno, por lo menos Mo tiene diálogos interesantes, tiene su personalidad. Ajá, sus de hecho, motivaciones. 2 de ellos tienen relación. Próxima Midnight y Ajá. Corvus Glaive son Sí, pareja, sí, sí, y claro. es muy claro en la película que son Ajá. como pareja, así. Eh, Debería matarlos, debiste Ajá. matarnos ahorita porque no vas a tener otra oportunidad. Y, ajá, claro. Claro, ahora, miren, yo estoy consciente, digo, no soy fan de cómics, pero estoy consciente que en el mundo del cómic puede pasar que alguien reviva, de la manera que sea, porque ha pasado muchas veces, No, ¿no? pues ya está Bucky. sí, o Claro. sea, Bucky que no se vea muerto y que... Exacto. Está Red Skull, que no se vea muerto. Pero miren, Se esto murió. es algo que ya hemos platicado anteriormente. Loki, que no sé. Y creo que sigue muy vigente, o sea, y bueno, que es algo que ya me han Capitán comentado América, ahorita, que no o se ha sea, muerto. ya Marvel tiene que entrar en la fase de retirar gente, ¿no? Y pues es la única forma de realmente acceder a lo que sigue, ¿no? Con éxito, pues. O sea, sí tiene que morir verdaderamente gente ya. O sea, se nos prometió que iba a morir gente en esta película y no es cierto, nos engañaron. Bueno, No, O sea, sí, gente. que la gente se desmaterialice ahí enfrente No, de la no. cámara, eso Pero no es hay una Visión muerte. está muerto. Mira, Visión todos los sí que no está se muerto. Sí, murieron estoy de acuerdo, por el está- chasquido. sí. Gamora está muerta por, Sí. por el sacrificio. Sí, pero Loki y Heimdall. y mira, Heimdall yo- están yo- muertos. yo Y bueno, te la presunción es que lo- incluso esta Valkyria está muerta. Bueno, Sí, no a- sé, a, pero- a Loki lo único que hace que pensemos que está muerto es que Thor diga, creo que esta vez sí está muerto. No, pero es que ahí ¿No? se quedó un cadáver ahí. Sí, exacto. O sea, ¿Y pero, quién lo rescató? Nadie. Ajá. bueno, no sé, pero Sí. Loki nos ha engañado muchas veces. Todos sabemos que Loki puede aparecer en la siguiente película Así es, diciendo, y no me solo- mató a uno de mis y 15 no, clones. y no solo Loki, o sea, todos los que murieron en esta película Sí. tienen la posibilidad de volver a resucitar. No sé si ya hayan resucitado alguna vez, pero pueden resucitar nuevamente si tanta gente murió que sabemos que va a volver, ¿no? O sea, pues, ¿por qué no? Si alguien va a regresar el tiempo, si alguien va a sacar almas de no sé dónde, si alguien va a Los reconstruir, chasquidos. irse a un universo alterno, no sé. El caso es que puede llegar a un punto donde nadie ha muerto. Ujú. Y ya, pues todo viene de ser otra vez, ¿no? Entonces, pues ahora sí Marvel, pues no podrá quedarnos a ver como sé que será, Ujú. Mm. y tendrá que morir realmente alguien muy valioso, o alguien es muy valioso, o sea, no puede ser de otra forma, ¿no? Eres una persona muy desagradable, o sea, Ah. ¿por qué no aceptar que este universo es un universo de cómics donde todos pueden convivir y queremos otras Y 30 resucitar, películas? güey. Ajá, y resucitar, y queremos 30 películas más de ellos, güey, o sea, qué- ¿por qué eso te hace daño? Güey, ¿Por qué te destruye por ¿Qué dentro? sería de Star Wars si Darth Vader puede renacer, puede resucitar, o sea... Güey, sería mucho mejor Obi-Wan puede renacer. sería mucho mejor que estar viendo a Snook como cortado por una espada o a Kylo Ren haciendo Bueno, berrinche. yo estoy hablando O sea, de otro Star Wars. pero ajá, ese es mi punto, o sea, sería el Star Wars con el Luke Skywalker y Darth Vader enfrentándose ya viejitos sería mucho más gratificante para mí que el que estoy viendo ahorita. Con todo y que me gustó la película que sacaron de el Last Jedi,
A mí no. Sería mucho mejor que yo siguiera viendo las aventuras de Darth Vader. Y ahora siempre pueden regresar como fantasmas de la fuerza, Sí. por lo menos los Jedi. Sí, exacto. Dices tú, bueno, pues por ahí nos andan, ¿no? desviamos, Pero nos ya no desviamos. pueden hacer Sí, nada claro. en lo absoluto. No ¿Cómo pueden no? tener una película propia O sea, como fantasmas de la fuerza. Ya se demostró que Yoda, por lo menos fantasma de la fuerza, sí puede afectar de este lado la realidad. Sí, puede. Quema bibliotecas y deja caer relámpagos. Así que, o sea, No, eso no pertenece a la ¿Quién esencia de Star sabe? Wars. Claro Pero, que a no, ver, nos ahí estamos está. desviando. Entonces, No entiendo cómo Disney está A ver. detrás del MCU y aparte del nuevo Star la Wars. cuestión. Y aparte de todo, ¿no? O sea, bueno, en fin. Doy por entendido entonces que no vas a querer hacer episodios solo. ¿Yo solo? ¿Cómo? De Han Solo, de la que viene, ya casi se estrena. doy por entendido que en un año cuando estemos viendo Infinity War 2, Avengers 4, no vas a hablar de ella, ¿sí? Ah. Sí, sí, No, sí, pero sí, mira, siempre o puedo sea, hablar de sí, sí es un reto para Marvel hacer que lleguemos a este punto en el que el universo más o menos se restituya, igual tengamos algunas pérdidas y que de todos modos la historia nos parezca satisfactoria, ¿no? Que nos quedemos así con el sentimiento de, ok, llegamos aquí, no fue, estuvo bueno, ¿no? O sea, Sí. fue una buena historia. El Beto Va. es el tipo de personas que dice, ay, tuve una cita muy buena, ya no voy a volver a salir con esta chava porque la siguiente ya no va a ser mejor. Entonces, O sea, ¿cuál fue la Sí. última, tal vez la última película, Thor 2, tal vez, que estuvo malona, ¿sí? en el que no nos gustó mucho, pero a partir de entonces no ha dejado de sorprendernos y de dejarnos satisfechos, al menos Sí, a estoy de los acuerdo. fans y a una buena parte de gente que no es fan, Como tú. las películas, ¿no? O sea, Black Al- Panther estoy seguro que te puede gustar, vela. Bueno, pues el lado Marvel de Disney realmente se pone a trabajar, ¿no? O sea, hay algo ahí que está pasando. No, pues le han echado muchas ganas. Hay que reconocer, ¿no? Tienen un jefazo hasta arriba, que es Kevin Feige, que es el hombre que está allí. Un hombre con un plan. Ajá. Ujú. Tiene 2 o 3 productores a sus lados, entre ellos Espósito, gente de Marvel, incluso probablemente que Stan Lee todavía le siguen dando guerra por ahí al viejo Stan, y todos han ido cohesionando un buen trabajo y delegando responsabilidades, ¿no? Ya lo habíamos discutido en otros programas. Aprendieron que traer directores de renombre cinematográfico no era la clave, que había que traer directores hechos al trabajo más televisivo, al trabajo de serie, es decir, gente que estaba capacitada para trabajar. No divas, talacheros. Ajá, sí. Soldados casi. Sí, o sea, gente que sepa obedecer órdenes, carajo, o sea, que sepan entrar en un gran proyecto. Que cuando no agarre la onda se alinee. Ajá, sí. Que acepten que les vengan a gritar a la oficina con todo. Y eres el jefazo de esta producción, pero ¿qué crees? Hay un jefazo Que te puede gritar. ajá, más arriba de ti, ¿no? Que le grita a ti y a otros cuates como tú, que también están haciendo películas. Entonces, en ese sentido, creo que Marvel ya encontró la manera de narrar. Ahorita con Infinity War, creo que ya encontró que lo que necesita son grandes villanos para que sus superhéroes luzcan. Mantengo, por mera cuestión de necedad troll, mi apuesta de que sí creo que, por ejemplo, Ant-Man and the Wasp no va a ser una película tan taquillera y tan con tanta atención. Me parece que el personaje es más chiquito y Sí. todo, y que va a ser como una, aparte más de un Sí, sentido, claro. y que va a ser como un poquito el detox de algunos fans que de aquí dicen no vuelvo a regresar al cine hasta Puede ser. Avengers 4. Sí, tal vez se monte sobre Se van a brincar Capitana la... Marvel. Ajá. sobre Sí. el ímpetu de taquilla que trae Avengers Infinity War, que además en Estados Unidos me sorprende que Black Panther todavía está en salas Ujú. y entonces hubo Y gente todavía que está puede... metiendo gente. Exacto, y ahora que se estrenó Infinity War probablemente haya gente que otra vez la vaya a ir a ver, Ajá, ¿no? entonces Hay gente se que están puede retroalimentando. meterse a Black Panther, salir de Black Panther, Ver meterse a Infinity Infinity War y tener 4 horas y media de experiencia cinematográfica. Así, Entonces, quién sabe si todavía está Infinity War cuando se estrene Ant-Man y eso le ayude en taquilla. Pero sí, yo ahí también estoy de acuerdo contigo, Marco, que será mucho menor su Ese entrada. podría ser. Puede Ahora, mi apuesta era que este era el año en el que nos cansábamos. Parece ser que la apuesta de Marvel no es igual. Sí, no, La tiene apuesta de otros Marvel planes. es, No, voy a no, seguir sacando dinero de tus bolsillos durante los siguientes 10 años, Y te va a amiguito. gustar. Espérate. O sea, Kevin Feige acaba de declarar, ¿no? Que hay
proyectos, planes y por lo menos reuniones y pláticas de al menos entre 30 y 40 películas. Y eso, y esa es una de las Sí, o sea, dice, interrogantes. acabamos de llegar a la 20, probablemente alcance de menos a 30 y probablemente la 40. Es decir, estoy a la mitad del camino. Sí, fíjate, suena mucho 40, pero ya Sí. llevamos 20. Ajá. ¿No? O sea, una de las interrogantes es, una vez que suponemos que Avengers 4 va a tener como villano también a Thanos, o las circunstancias que Thanos creó. Sí. Pero después de eso, ¿qué? O sea, cuando ya llegamos a una escala en la que lo que se va a salvar no es el mundo, sino el universo entero. Ajá. Entonces, ¿hacia dónde más podemos ir? Uy, hay muchos lugares, Pues Vic. no sé, Marco, tú qué... Muchos lugares, Vic. Mira, simple y sencillamente el hecho de que tengamos una gema del tiempo que probablemente sea uno de los Deus Ex Machina a utilizarse, viene otro gran supervillano de los cómics, que es el experto en las manipulaciones temporales, Kang el Conquistador. Kang el Conquistador es un personaje que viaja en el tiempo. Ujú. Esto ya solamente y hasta parte es un tirano que viene del año 3000. Bueno, claro. Entonces, ya solo él es una amenaza porque trae tecnología súper avanzada, sí. controla el tiempo. Entonces, es un villano a modo para los Vengadores. Eso, por ejemplo, sería uno de los caminos. Otro de los caminos que se especulaba era, bueno, la Tierra ha demostrado capacidades por encima de lo natural y eso significa que estará en el centro de los imperios galácticos, Ya. los Kree, los Skrulls y cosas así. Entonces, otra de las tentativas era Secret Invasion, ¿no? Invasión secreta, que es, los Skrulls son cambiaformas, son Una raza de cambio. una raza de criaturas que cambian de forma. Alguien incluso sugirió que eso podía ser revelado al final cuando veamos muertes de personajes, y eso le va a enojar mucho a Beto, porque esta es la circunstancia. Prepárate. Vamos a ver caer a un personaje importante en Avengers 4, y cuando caiga al piso vamos a ver que de repente se transforma en un extraterrestre verde. Y vamos a... ¡Uy! Se murió el Capitán América, pero no era el Capitán América, era un reemplazo extraterrestre. Yo creí que toda la vida había sido un reemplazo. Ajá, sí. Es la idea. O sea, probablemente, no toda la vida, pero sí gran parte de su labor había Desde sido... Civil War. Ajá, Y sí. ajá. Y llegaríamos como al momento Paul McCartney, así como Ajá. de si Paul McCartney fue sustituido en los 60, Sí. pues el que quedó como Paul McCartney tuvo una gran carrera brillante. Que Sí. tiene de malo que haya sido sustituido? Sí, ¿no? de hecho no sabemos Ajá. si fue para bien el cambio. No. Elvis Presley fue un extraterrestre también. Ajá. Exacto, entonces, bueno, Entonces, pero esa es una Ese es alternativa. otro de los caminos que podrían ser seguidos, ¿no? O sea, la invasión secreta es otro de los posibles senderos, otro de los posibles villanos. Estás diciendo que hay décadas y décadas de historias en los cómics. Hay décadas que y se décadas pueden de historia. sacar. Según tengo entendido, sí, desde 1963 que empezaron a escribir Fantastic Four número 1 hasta ahorita, pues han pasado 54 años, 55 años ya de Marvel. Entonces, hay historias, o sea, no hemos visto al submarinero, no hemos visto al príncipe en amor, que Bueno, podría claro, ser. si es que sí se logra hacer unos cuatro fantásticos en este universo. Ajá. No hemos visto el cruce entre el universo X-Men y el universo Avengers, que ya solamente eso da para otra gran cantidad de historias. Entonces, no, o sea, de que hay tela de dónde cortar, hay tela de dónde cortar. ¿No? Bueno, pues qué bueno. Ojalá que- y sea eterno el género de Ah, cómics. sí. Mugrosos. Sí. Pues habrá que hacer un spin-off entonces de este podcast dedicado a A- las películas de superhéroes. A los ya 14 que- millones, a a las 13 millones. 14 millones de de Sí. historias Ok, de Infinity está War. bien, sí, me interesa. Muy Caray, bien. yo solo te menciono desde mi punto de vista. Tú en este momento puedes decir, pues yo lo odié cada segundo que estuve allí. No quiero volver al cine en un mes, nomás por la traumática experiencia que fue ver Infinity War. Y yo diré, bueno, pues qué mal. La verdad es que Marvel nos ha manejado muy bien como público, ¿eh? Sí. O sea, yo es increíble. Otra cosa de la que se me hace interesante charlar aquí es toda la expectativa que generó esta película. O Así sea, traía un al hype, grado de pero- convertirse en taquillera antes de ser estrenada, ¿no? Sí. Entonces, o sea... Oigan, yo tenía boletos desde 2 semanas antes del estreno y ya se habían acabado, ¿eh? O sea, si no los hubiera comprado Sí, los está siguientes cañón. 2 días, Sí. no, Está no, cañón. Pues yo no pude por eso Sí. ir al De hecho, estreno. la sala de cine a la que fui, el público estaba totalmente predispuesto, o sea, Sí. pasaban cosas y la gente,
o sea, ya sabía que iba a pasar y de todos modos se excitaba, o sea, brincaba. O sea, cuando Iron Man, digo, ese es el manejo genial de Marvel, ¿no? Ajá. O sea, por ahí se filtró que Iron Man iba a morir, sí. lo cual era un absoluto y reverendo engaño. Ajá. Y la gente realmente pensó que iba a morir Bueno, todos cuando vamos a vino morir, cuando todos. vino la ocasión de que podía ser ese el momento. Ajá, ¿no? sí, cuando Thanos lo acuchilla, porque aparte es una escena súper construida, pues es una escena, sí. no es violenta, le va ganando, lo va golpeando, lo va acorralando, cada vez hay menos recursos, cada vez vemos a Tony Stark menos capacitado para defenderte y de repente, ¡paz!, vemos una puñalada y te digo, yo oí gritos en la sala de cine donde estaba, pues, o sea, digo, Y es que justo pues, hasta parece que todos los spoilers fue plan de Sí. Marvel también, porque en el momento en que nos dice, hay gente que va a morir en esta película, tú entras a la película diciendo, ok, entonces los golpes van a ir en serio y quién sabe, en cualquier momento podría suceder. Llega Spider-Man y te preocupas así, no, Spider-Man, tú no tienes poder suficiente en tu fuerza para meterte a una nave espacial e irte a una pelea cósmica Sí. y salir ileso de eso. sí. Entonces, todas las peleas llevaban esa expectativa de que tal vez en este golpe se muere, tal vez aquí donde se muere. Y muy probablemente, casi seguro que era plan también de ellos. Pues bueno, tan es así que filtraron escenas falsas para los trailers, ¿no? O sea, sí, tenían- tendríamos que mencionar la famosa escena de Hulk corriendo entre Claro. los Vengadores que no existe en la existe, película porque y que Hulk se rehusó a salir en esta película. sí, 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 y sí. qué bueno que lo hizo, porque honestamente Hulk se ha convertido en el Deus Ex Machina de Marvel, ¿no? Ajá. O sea, digo, la frase de tenemos un Hulk ya está muy trillada. Ajá, o sea, tan la- es tan la es solución a todo. Sí, tan es así que lo dice El mismo Loki. el mismo Loki. Y ese es un momento muy duro de la película. Ay, Porque nosotros estábamos como confiados en ese Deus Ex Machina, ¿no? Y de Ajá. repente vemos a Hulk saltar a golpear a Thanos y luego vemos a Thanos darle una golpiza a Hulk y en Un ese golpe en el momento cuello, decimos, que se dio. en ese momento decimos, oye, esto no está bien. O sea, ese es ya sabemos de qué va este Thanos está muy rudo, Sí. está mazapaneando Sí. a Hulk, pues esto no está bonito. Sí, la presunción es que Hulk no quiso salir porque Le tenía tira miedo, a ajá, Thanos. sí, porque después de eso dijo, no, macho, o sea, ya me dio una, Sí. no me va a encontrar para darme otra. Y hasta también es bonito el círculo que crea el personaje del mismo Loki, a quien le hicieron esa frase, Ujú. y ahora él, ya sintiéndose parte de ese grupo, aplica la frase. Sí, es algo así como, tenemos un Hulk porque más vale que lo diga yo Sí. y no sea él Que me lo diga quien me él. va a enfrentar a mí. Sí, sí, Porque sí. ya sé lo que No, se bueno, siente. venía precisamente de Ragnarok, ¿no? En el Ah, que sí, pues sí. lo agarra, en el que a Thor lo agarra la sota y él se levanta con él. Sí, eso es lo que se siente, ¿no? Sí, y fíjate, ahora quien queda tendido en el suelo es Hulk mismo, Ujú, ¿no? Cuando sí. antes había sido el villano. Entonces, pero aquí vamos con esto. ¿Aquí vamos? Ya se me olvidó. O sea, que No, ya se acabó el a que programa. hacías la pregunta de qué venía para el universo, si es que había posibilidades de más Ya. historias, que yo te Sí. decía que sí, y que Ajá. Beto dice que qué lástima que vamos a tener muchos años de historias Marvel. No, es que yo insisto, o sea, tiene que venir un reciclaje de Marvel, o sea, un reciclaje que, pues, si quieren lo pueden descansar muchos años, Ajá. pero ya tienen que darle pausa a muchos personajes Sí. y traerse a otros si quieren, que hay muchos, creo yo, en este momento. Sí. O sea, traerse a otros y seguir contando historias por mucho tiempo sea, hasta la- traer otra vez un Iron Man. no la sé. pregunta sería muy dura, ¿no? En este sentido. La franquicia Marvel nos está acostumbrando. Primero era una película al año, Ujú. luego fue 2 películas al año, ahora son 3 películas al año. Las que están obligados a estrenar y parece ser que ese calendario se va a cumplir también el Ujú. próximo año. Ujú. Entonces, está como... va a llegar un momento en el que Marvel diga, sale, esta es la última y nos vamos a aventar un añito de descanso, no vean más películas, van a regresar a la de, bueno, una película cada año, o ya a partir de aquí dijeron, hay personajes para alcanzar, o sea, Parecería que sí. hay proyectos para Capa y Daga, hay proyectos para spin-off de Spider-Man. Ajá. Este año, además de las que ya conocemos, vienen otras 3 películas de Marvel. Una es Deadpool, Cierto. la otra es Dark Phoenix y Venom. Venom, ajá. Entonces, y Venom ocurre
pegadita a este universo. Toca el Spider-Verse porque va a salir Tom Holland. ¿Sale Tom Holland? Ajá, sí, Tom Holland está entre los créditos de la película de Ruben Fleischer Ajá. de Venom. Ya se dio una primera ojeada y Tom Hardy se ve interesante como Venom. Hay que ver es que Tom Hardy es interesante. Ajá, sí. ¿Qué posibilidades tiene el buenazo de Hardy encarnando al protector letal? Y esto significa que Marvel tiene hay planes para unos nuevos mutantes, hay planes para como decían los Cuatro X-Force. Fantásticos, que es una posibilidad. Hay una posibilidad flotando para Cuatro Fantásticos. Todos para estamos Submariner. dispuestos como mundo a olvidar los anteriores, entonces yo los olvidé. No, yo creo que si vuelven los Cuatro Fantásticos, ahora será el fin del MCU. Ahora sí, sabemos. definitivamente es un mal cierre, pero será un cierre. Y fíjate, o sea, aunque no volvieran, como que también ya sabemos que Marvel, si sacara a los personajes más olvidados y más ocultos, más oscuros que hay en los cómics, de todos modos podría hacer algo interesante con ellos. Guardianes de la lo Galaxia hemos es un ejemplo, exacto, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, confía, Beto. podríamos ver a Defenders, podríamos ver a Champions, podríamos ver a los Runaways en una película, podríamos ver a los Thunderbolts en una película. Alpha Flight, así. O sea, podríamos ver a los Vengadores de los Grandes Lagos. Hay algo así. Sí. Vengadores de los Grandes Lagos. West Coast Avengers. Ajá. No, o sea, Costa Oeste está bien, no. Bueno. Great Lake Avengers. Esos son los el Hombre Puerta, la Big Berta, así. No sé qué estás hablando, la verdad. Confía, es que si te decían así Rocket Raccoon y Groot. Sí, o sea, un tronco y un mapache. Un mapache que habla. Oigan, No. Es genial lo que hace Marvel, o sea, es increíble el protagonismo que le da Groot en esta historia, ¿no? En Infinity War, Groot es un adolescente totalmente en su universo y aún así tiene su participación dentro de la historia, sí, ¿no? es una participación importante, del ¿no? arma Sí. especial. Yo siento que los distintos tonos de los distintos grupos de superhéroes que existen en el MCU, o sea, le dan un ritmo muy interesante a este Infinity War que ninguna otra película ha tenido, ¿no? O sea, yo creo que eso es parte de lo que hace distinta a esta película, ¿no? O sea, bueno, el que es una película de 2 horas y media que va así, no te deja bajarte la película. Eso es muy impresionante. En ese sentido se parece un poquito a Ready Player One, que era lo que yo le decía fuera. O sea, yo no estuve con ustedes en el programa de Ready Player One. Ustedes eran monedas. Ajá, pero ese era esa es la trascendencia de la película. También es una película con un argumento muy, muy sencillito, reseñable en el puño de una camisa, que sin embargo no te deja bajarte. O sea, es el genio de Spielberg. Te trepa en la montaña rusa y ya cuando te bajes dirás, pues no estuvo tan chido. Pero mientras estuvo el ride, tú gritaste, viajaste. se te agitó el pelo y todo. Entonces, eso es, creo que la demostración de que en ciertos elementos muy importantes Hollywood tiene muy armada su fórmula. Existen los tipos que tienen talento para hacerlo, los tipos que no. O sea, eso es para ti, Michael Bay. Aprende a hacer Snyder. una película emocional. Snyder, por favor, deja de hacerle daño al cine y retírate. Hemos visto cómo Marvel es capaz de crear una montaña rusa de película con una gran cantidad de personajes, o sea... con escenas icónicas también. Y que no desmereció, tuvo para todos los públicos. Yo estoy completamente convencido de que incluso los más trolls, las gentes que entraron a verlo con la peor uva del mundo, con el peor ánimo del mundo, tuvieron una escena que dijeron, esto estuvo chido, esto me gustó. O sea, no soy fan de Marvel, no me interesan estas películas, pero esto me gustó visualmente. Ya con eso se pueden dar por bien servidos, ¿no? O sea, están los que platicando, por ejemplo, fuera de micrófono decíamos, ¿qué le faltó a esta película? Una banda sonora emblemática, Quizá, ¿no? sí, Si hubiera tenido una banda sonora emblemática, esta película tal vez hubiera alcanzado cotas muy superiores, porque su audio es muy discreto, ¿no? Su ambientación sonora es muy discreta. Sí, es como demasiado... quizá predecible, ¿no? O sea, sabes exactamente qué tipo de violines va a poner y qué cosas va a poner. Como que no hubo allí tanto cuidado como pudieron haber colocado. Pero en todo lo demás,
está, o sea, la película es impecable, es irreprochable, pues. Muy bien, y aquí tenemos entonces... Yo no he tenido oportunidad, pero lo voy a hacer. O sea, creo que en IMAX es toda una experiencia. Es ¿No? ¿Tú ya la viste ahí? Yo quise, pero no. Híjole. Yo creo que todavía está, ¿no? Sí. Tú que te hiciste ya tan fan del IMAX, ¿verdad? Sí, Porque no, es aparte que... está, porque aparte está filmada para... Esta es una de las... Es que en realidad todavía hay pocas películas que en su totalidad son en IMAX. Y esta es una de ellas, ¿no? Sí. Entonces, pues hay que verla. Sí, me imagino. ¿No? O sea, no. El problema es que si IMAX sale de cartelera, no hay forma de que la puedas volver a ver. Claro, eso es cierto. Pues invita, ¿no? Como productor ejecutivo. Y hacemos Te invito, Vic. Hacemos un especial. Yo pago unas palomitas que voy a llevar de mi casa. Metidas en, ahí se en ve. los pantalones, aparte. Ya las va sacándolas de las Así bolsas que y espera. se van a hacer con el calor dentro de mis pantalones. Ajá, sí. O sea, en realidad él va a meter un puño de maíz palomero y una barra de mantequilla en sus pantalones. Y con la excitación que va a sentir viendo Infinity Sí, War. de así, repente, pop, pop, pop. pop, y Bueno, va a decir luego, mete mano, Vic. date. No, Atáscate, dice. pues No, no. Pues sí, no. en realidad hay muchas cosas. O sea, está padre hablar de esta película en el sentido de qué onda con el MCU, ¿no? O sea, pues en realidad podríamos hablar de la construcción, de la estructura, del guión, de infinidad de cosas, pero pues qué padre que Marvel sabe entender que hay que trabajarle a todo eso para tener un gran resultado como producto, ¿no? O sea, no nada más es pues sacar, o sea, no todo el crédito es de Stan Lee, no todo el crédito es por supuesto del que universo no. creado por Stan Ni Lee, de los hay rusos. un gran trabajo cinematográfico detrás, ¿no? Entonces, exacto, ni de los rusos, ¿no? Es todo el equipo que hay detrás el que logró este resultado, ¿no? Que por cierto, a los guionistas no los habíamos mencionado, que son quienes han trabajado con ellos en Civil War y en Soldado del Invierno, Christopher Marcus y Stephen McFeely. ¿No los vienen siguiendo desde Arrested Development? sí, también. ¿no? Sí, Ellos son creadores de Arrested sí, Development, ¿verdad? son Y que por guionistas, cierto, parecería que es algo que no les iba a dar herramientas para esta peli, pero mucho del tono cómico de la película ha logrado en las escenas, por ejemplo, con los Guardianes de la Galaxia y Thor. Ellos reconocen explícitamente que tiene herramientas de tono cómico que ya habían trabajado en Arrested Development. De acuerdo. ¿no? O sea, yo creo que el gran carisma que tienen los Guardianes de la Galaxia se debe a los guionistas. O sea, es increíble cada línea de los Guardianes de la Galaxia. Y a los guionistas, y un poquito, y por lo que ustedes mandaban, a la manera en la que manejan la cámara, Sí, a la sí, manera sí. en la que narran visualmente, Ajá, ajá. que le dan preponderancia a los personajes o los colocan en cierta posición, ¿no? En los que permiten que, por ejemplo, Star-Lord se coloque de cierta manera y es, Ajá. ¿por qué te paras así, fulano? ¿no? Ajá, Así, claro. siempre me paro así, ¿no? Que está muy relacionado precisamente con esta manera de hacer comedia física. Sin que sea slapstick, pues, Ajá. o sea, la comedia física más discreta, la comedia física de posiciones. Muy bien, bueno, pues este ha sido, creo yo, el episodio de Infinity War, a menos que quieran hacerle honor y extenderlo hasta el infinito. Oh, sí, estaría chido. Sugiero 14 millones. sugiero que pongan ustedes esto en loop y lo oigan una y otra vez hasta que sean 14 millones de repeticiones. O lo Bienvenidos puedes a pegar Toma 14 3. veces, güey. 14 millones de veces. No, 14 veces, güey. Ah. Yo dudo mucho que alguien llegue a la 14. Dudo mucho que alguien llegue a la segunda. Sí, no, ¿no? O sea, yo no llegaré a la segunda. O sea. o sea, dice, yo lo tengo que editar y Sí, no lo voy a no. oír, o sea, En fin, voy pero a ver bueno, las marquitas en el Ah. osciloscopio y ahí voy a ir sabiendo dónde van las cosas. Bien, bueno, entonces hemos llegado al final de este episodio. Fíjate que no revivió el personaje que esperábamos que reviviera al final de este episodio. Pero bueno. A nombre del buen José Ramón, a quien enviamos un saludo y que esperamos que todavía tenga el ojo bueno. Que esté bien de salud. Todavía y tenga que haya dos lavado ojos. su ojo. Güey, lávate los ojos, güey, cuando te levantes. O báñate, güey. Es Es que fíjate, dice que no parpadeó ni un segundo durante las 2 horas y media que de duró la Infinity peli. War, Entonces, y la estuvo viendo en un autocinema, Eso- entonces que eso le dejó te secuelas. regozo así. Ajá. Güey, lava tu ojo artificial cuando te lo vayas a poner, güey. Sí, sí, no lo saques directamente del mapache y lo metas así. Entonces, bueno, pero saludándolo a él y a todos los que nos han
estado escuchando. Nos A todos despedimos. los que nos oído, sí. Nos vemos en la siguiente. Marco Antonio Santiago, Pollo Cinéfilo. Roberto O @ Chévez, Pollo Cinéfilo. con el guante del infinito aquí. Yo no lo he visto, no te lo he visto puesto. O sea, ¿de dónde lo traes? Ah. Y Víctor Hernández con @VíctorRogelio. Recuerden que cualquier comentario que nos quieran dar, qué es lo que más les gustó, o si no les gustó y difieren de todo lo que se ha mencionado aquí, estaremos contentos de escucharlo o leerlo en @Toma3Podcast en Twitter o toma3podcast@gmail.com, en nuestro canal de YouTube que es Toma3Podcast también. Todo eso tenemos, ¿ves? Todo eso tenemos, fíjate. Ah, exacto, sí. Ah, en YouTube. Ah, y en sí, Facebook, exacto. también tenemos Facebook con Toma3Podcast también. Ahí, pues sí, veremos todo lo que nos digan. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos muy pronto. Ah, bueno, aquí No me nos gustaría, vemos, pero me nos gustaría oímos. decir, bueno, Nos oímos. en YouTube vamos un poco retrasadillos, pero vamos a ir colocando los programas nuevos, alternados con programas anteriores. Ujú. Y pues bueno, pues si alguien quiere echarle un ojo o una oreja, esta semana pondremos Guardianes de la Galaxia Volumen 2, previo al vamos un programa poco que lentos, están escuchando en este momento. Fíjate. O sea que no hay forma de que se enteren, pero por favor, de ahora en adelante, pues si quieren darnos seguimiento por ahí, pues les agradeceríamos Que también. te parece muy lejano, pero solo ha pasado un año. En Guardianes de la Galaxia 2, muy lejano. Bien, o sería interesante que si dentro de un año nos escuchan en este momento en YouTube, que nos envíen un mensaje a Twitter, así como, no, pues yo los vengo escuchando en YouTube, a nuestros yo's del futuro dentro de un año, ¿no? Qué interesante, Estaría qué padre. interesante, claro. Muy bien, ¿Qué está bueno, hablando? vamos Volvió a los porque ya es... solventes. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos. Esto es Toma 3, un podcast de cine. Hasta luego. Don't cry, Goody, don't cry. Ah! Goodbye, good day, I gotta bye.